empezar a tener contracción y entrar en trabajo de parto solita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener bien claro. Las causas nunca se van a equivocar si dicen que hay infección, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser infección de la vía vaginal, infecciones urinarias, infecciones dentarias, todas esas cosas pueden producir parto, rotura prematura de membrana. Que es lo mismo y muy similar a las causas del parto prematuro que vamos a hablar hoy. Hoy sí vamos a hablar del parto prematuro. Hoy sí que la edad gestacional importa, ¿entienden? Para que no confundan. RPM, rotura prematura, tiene que ver solamente prematuro porque es antes del trabajo de parto, ¿ok? Por eso una paciente que viene en trabajo de parto y ya está con 5, vamos a suponer que viene con 5, y justito ahí rompe la bolsa, ya no es una rotura prematura de membrana, es una bolsa rota. ¿Entienden? No es más rotura prematura. ¿Está bien? Entonces, para recordar un poco y dejar un poco en claro también eso, ¿verdad? Que tenía que ver con eso. Entonces, la amenaza de parto prematuro, acá tenemos un bebé prematuro que nació, ¿verdad? Una mamá embarazada, ¿verdad? ¿Y qué es entonces? Es una paciente que tiene el nacimiento de un bebé después de las 22 semanas, pero antes de 37 semanas. ¿Está bien? Antes de 37 semanas. Entonces, ese sí es una amenaza de parto prematuro. Cada vez la frecuencia es más alta, son múltiples las causas que las producen, ¿verdad? Y con más razón en la actualidad, porque el estrés también influye mucho, ¿verdad? El estrés, la alimentación de la paciente, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con chalatos, ¿verdad? ¿Qué son los chalatos? Están escuchando mucho que hablar ahora del tema de intoxicación por aluminio, intoxicación por plástico, ¿verdad? Cuando es por plástico libera chalatos. ¿Qué libera chalatos, por ejemplo? Libera plásticos. Ustedes, por ejemplo, traen su marmita y se traen en plástico y calientan, meten en el microondas, eso libera chalatos. Eso, por ejemplo, son cosas que se están estudiando actualmente. O envuelven su comida con, ¿cómo se llama? Papel film. Papel film también tiene muchos chalatos, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Inclusive creo que en China ya están inventando un papel para envolver que creo que es hecha de fibra de panal de abeja, que sea orgánico. Se está hablando mucho de lo orgánico ahora, ¿verdad? Porque casi todos nuestros productos tienen. Entonces hubo un trabajo que es reciente que se lanzó en Europa que habló de que una de las causas principales también de amenaza de parto prematuro tiene que ver mucho con la intoxicación de chalatos, de talatos, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones es, bueno, tenemos más bol de vidrio para nuestras comidas. ¿Cuándo poner en plástico? Cuando ya se enfría el producto. Por eso es lo que no se recomiendan. Siempre que ustedes escuchan el tema de que no es bueno ¿cómo se dice? Las aguas que vienen en botellas de plástico, ¿verdad? ¿Por qué no es bueno? Porque liberan chalatos. O sea, es mejor tener un filtro en la casa, un filtro, que comprar esos bidones de plástico, ¿verdad? O comprar plásticos, porque hay todos muchos chalatos y disruptores hormonales. ¿Y lo transportes bien? Se calienta y libera chalatos, ¿entienden? Por eso es que cada vez se habla mucho sobre eso. Pueden investigar un poquitito más sobre eso. Bueno, por eso ahora creo que vienen las botellas esos de vidrio ahora, son más caros, ¿verdad? Pero es mejor en vidrio. Bueno, entonces, este es un bebé prematuro también que nació. Tantas cosas implica esto, ¿verdad? Porque generalmente la mayoría de los niños que nacen prematuros están expuestos a muchísimas cosas. Aparte de infecciones, aparte de que puede fallecer, ¿verdad? Que cambia el neurodesarrollo de esa criatura después de cuando sea grandes, ¿verdad? Entonces, a veces cuando tenemos un bebé prematuro, no estamos tranquilos hasta que empieza a entrar en los preescolar, en el jardín. Ahora, actualmente, por lo menos el neurodesarrollo se evalúa mucho más temprano y por suerte hay estimulación temprana. Cuesta mucho a la mamá convencerle de que tiene un niño prematuro, tiene que hacer la estimulación temprana. Y ahora hay todo, ¿verdad? Esa ventaja hay. Se le estimula tempranamente para su mejor neurodesarrollo. Entonces, ¿cuál es una fisiopatología? Hay factores neurogénicos que puedan producirse, factores miogénicos que tengan que ver con el útero de la mamá, que produzcan contracción de tiempo, factores hormonales, que puede ser que la mamá tenga alguna
irrelación, porque generalmente hay un predominio de la progesterona en el embarazo, ¿verdad? Y cuando vamos a entrar en trabajo de parto, las mujeres aumentan los niveles de estrógeno, y a veces eso ocurre antes del tiempo, ¿verdad? Entonces por eso hay partos prematuros. Factores infecciosos, una de las causas más frecuentes que es infección vaginal, ¿verdad? Que hay mucha vulvovaginosis, hay cuestiones de infecciones urinarias, ¿verdad? Infecciones intestinales. Tiene que ver muchísimo con qué eso, con la alimentación a veces. A veces solamente se le queda un escopetazo antibiótico a la vagina con óvulos y demás, pero sin embargo no se está pensando en el intestino. El intestino está siendo uno de los principales causantes de esas infecciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene una paciente que viene por parto prematuro, ¿cuáles son sus factores de riesgo que usted tiene que estudiar? Primero, si no tuvo antecedentes ya luego de un parto prematuro. Siempre ustedes se dan cuenta que en las obstetricia se pregunta siempre, ¿tuviste parto y cómo fue el embarazo anterior? Siempre esa pregunta. Malformaciones uterinas, hay mujeres que tienen malformaciones uterinas. Antes de esta semana tuvimos una paciente que tenía útero didelfo. Entonces muchas veces favorece porque el útero ya no se extiende tanto como tiene que ser y entonces empieza a entrar en trabajo de parto antes de tiempo la paciente, ¿verdad? Infecciones vaginales, infección urinaria, ¿verdad? Por muchísimos gérmenes. Entre ellos nosotros ya mencionamos la otra vez un germen. En RPM mencionamos este germen, Streptococcus beta hemolítico. Estamos mencionando otra vez ahora. Por eso es importante en el prenatal tomar la muestra para estreptococo a la paciente, ¿verdad? Para evitar infecciones, para evitar parto prematuro y rotura prematura de membrana. Y no solamente eso, sino muchas veces puede ser que la mamá llegue al término. Pero si tiene infección por estreptococo, el bebé puede nacer y después complicarse. Que la infección por estreptococo puede ser llegar a la muerte del bebé por esa infección, por un tratamiento tan sencillo. El estreptococo se trata con ampicilina y ya está. Ampicilina vía oral y ya está. ¿Entienden? Nivel socioeconómico bajo, siempre se habla, ¿verdad? La edad materna, pacientes adolescentes, ¿verdad? Mayores de 35 años, pacientes con hábito de tabáquico, pacientes que fuman o que toman alcohol también son factores de riesgo. La multiparidad, cuando más hijos tenemos, el cuello ya no está más tan competente, ¿verdad? Entonces puede venir partos prematuros, embarazo múltiple, no solamente eso, sino que la mayoría de las pacientes que son embarazos, o sea que cada embarazo, los nutrientes de la mamá se consumen mucho, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se tiene mucho embarazo? Generalmente nace el bebé y ya el bebé nomás es el mundo y la puerpera terminó. Nadie más le hace caso a la puerpera necesita reponer sus vitaminas, sus minerales, reponerse, ¿verdad? Pero generalmente la mamá se tira al bebé y ya se olvida de sí misma, ¿verdad? Después viene otro embarazo y ella ni siquiera está bien nutrida y viene otro embarazo y ahí cada vez es peor, ¿verdad? Todos esos son factores de riesgo, ¿verdad? Placenta previa, embarazo múltiple, por supuesto. Si yo tengo un embarazo gemelar, tengo un trillizo, tengo mucho más probabilidad de tener un parto prematuro. Por eso que ahora en in vitro ya prácticamente no se pone un embrión. Anteriormente, ¿se acuerdan ustedes? Se ponía 5 y eso. Eso, por ejemplo, es penado ya, ahora no se puede poner más 5. ¿Por qué? Por los riesgos que eso influye, no solamente en el feto, sino en la mamá. Entonces, los traumatismos, ¿verdad? Recordar que hay pacientes con violencia intrafamiliar o un accidente, son causas de... Y los esfuerzos laborales y el estrés psíquico, ¿verdad? Por eso casi siempre dicen en el hospital cuando están, ¿cómo es lo que nosotros tenemos amenaza de parto prematuro? ¿Cómo es lo que nosotros tenemos preeclampsia? El estrés psíquico, el estrés laboral. Influye muchísimo en el desarrollo. ¿Se acuerdan que le dije que el estrés crónico a qué llevaba? Cuando hay estrés crónico, lleva a estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo inflama el cuerpo de la persona. Y la inflamación constante lleva a enfermedades. Entonces, lo mismo se cumple acá también, ¿verdad? El estrés psíquico sí es un factor muy importante y hay estudios que se hacen sobre personales de salud que el estrés psíquico les conlleva a muchísimas enfermedades, entre ellos amenazas de partos prematuros, ¿verdad? ¿Cómo ustedes van a diagnosticar y van a decir, esta es una amenaza de parto prematuro? O sea, nadie hace ya luego ahora en las prácticas su diagnóstico. ¿Ya hicieron en sala y eso?
¿o no? A veces ustedes salen ahí en sala y tienen que hacer historia clínica y diagnóstico de la paciente. Eso es muy interesante. Yo, en el lugar de ustedes, ya que se van 2 horas nomás, no estaría tan preocupado por entrar en una cirugía. Estaría más preocupado en ir en sala o hacer maniobras Leopold o hacer alguna maniobra, tocar, ocultar y hacer historia clínica de paciente. Porque haciendo historia clínica, ustedes van a decir, mira, pues ese era lo que dijo la doctora, pues de verdad ocurre. Porque cuando vos solamente, yo le estoy contando de acá, parece muy ficticio. Ahora, cuando ustedes empiezan a contactar con el antiguo paciente es más fácil. Por eso, las cesáreas van a ver, es emocionante, todas esas cosas, pero muchos no van a aprender de la cesárea, porque por ver una cesárea no van a aprender a hacer cesárea, por ejemplo, ¿verdad? Es cierto, pero le digo lo que ahora ustedes tienen que tratar de enfocarse mucho en la parte clínica, semiología. Semiología, ¿está bien? Si es que si les da a usted paciente para ir en sala de historia clínica, no se aburran, porque yo sé que eso pasa con los estudiantes que entrar directo en parto y cesárea, ¿verdad? Pero es muy importante que entrenemos la parte de semiología. Semiología médica, ¿está bien? Entonces son 3 triadas. Hay una triada para diagnosticar amenaza de parto prematuro. Primero de todo, la edad gestacional. Para que sea prematuro tiene que ser menos de 37 semanas. Y por supuesto por encima de 22, porque antes de la 22 es aborto. ¿Sabes la cuenta? De la 22 es aborto, ¿verdad? Entonces, primerito, la edad gestacional de su paciente. Segundo, lo que estuvimos hablando, presencia de contractilidad uterina. Hay contracciones uterinas en la paciente. Y tercero, modificaciones cervicales. O sea que es una paciente que es antes de las 37 semanas, viene que está con contracciones uterinas y está modificado el cuello. ¿Qué significa modificado? No significa solamente dilatado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando una paciente va a entrar en trabajo de parto? ¿Qué ocurre primeramente con el cuello? Dilata. Comienza a dilatar. Se apaga. ¿Y sé qué es? ¿Apaga en español cómo es? Borramiento, exactamente. Se apaga. ¿Qué significa eso? ¿Entienden esa parte? No se preocupen si es que no entienden qué es. ¿Qué es lo que pasa con el útero, verdad? Es como si fuera que yo tengo este útero, ¿verdad? Y empieza a ser así, ¿verdad? ¿Quién tiene una botellita? ¿Nadie tiene una botellita? Esa botellita, por ejemplo, ¿verdad? Este es el útero completo, ¿verdad? Y este es el cuello. Cuando normalmente el cuello tiene que medir 3.5 a 4 centímetros debe medir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre cuando la paciente tiene contracción? Empieza a disminuir el tamaño de este, ¿verdad? Empieza a tener contracción y vamos a después, desaparece ya esta parte verde. Y cuando yo entro le tacto parece grueso, así yo siento el cuello, ¿verdad? Pero después tiene contracción la paciente y vamos a suponer que este verde desapareció y cuando yo entro a tocarle, ¿cuánto sobra? No tengo más todo esto, sino que ya me sobra solo esto, ¿se entiende? Entonces eso es borramiento. Y eso es lo primero que ocurre, por eso es que la paciente tiene contracciones y no es que ya va a parir, ¿verdad? Porque raras veces puede pasar eso, ¿verdad? De parto precipitado, tiene demasiada contracción y para, ¿verdad? Entonces, primeramente se borra, inclusive llega al punto que a veces vos tocas, entras, toca el cuello y queda así. Que inclusive a veces, como está la cabeza, ya se confunde con dilatación completa. ¿Qué pasó? Se borró totalmente ya el cuello. Eso es muy favorecedor, porque cuando empieza a dilatarse parece como meter el dedo y se abre así, ¿verdad? Es bien blandito, bien borradito, se dice, ¿verdad? ¿Se entiende más o menos el borramiento? Sí. Entonces, en la amenaza de parto prematuro no solamente yo tuve contracciones y yo le toco a esa paciente y me parece que ese cuello está acortado, eso ya es una amenaza, que es una modificación cervical. No es solamente una dilatación, ¿está bien? Ya se modificó ese cuello. Por eso que ahora se usa mucho el tema de la ecografía transvaginal, que es para medir cuánto mide el cuello uterino. Y tiene que estar por encima, tiene que por lo menos estar 30 milímetros o 3 centímetros, ¿verdad? 30 milímetros es 3 centímetros. Si está 2.5 por debajo, es una amenaza de parto prematuro. Por eso se hace ecografía y se mide, ¿verdad? Hay otro estudio que se llama, que la traducción en el cual se llama elastografía. ¿Qué es elastografía? El ecógrafo ahora ya mide la elasticidad del cuello. Porque el cuello, le había dicho Laura que la no embarazada era duro como la nariz y la embarazada blanda como los labios. Pero cuando entra en trabajo de parto, más blando rara es, ¿verdad? Entonces muchas veces vos tocás también el cuello y decís, pero este cuello me parece muy blando, ¿verdad?
aparte de que está borrado, está blando, o sea que un cuello que se va a dilatar fácil. Esos son, ¿verdad? Entonces se hace lo que se llama la elastografía para ver la elasticidad del cuello también. ¿Está bien? Entonces se entendió la triada. Sí. Doutor, esses 3 centímetros tem que ser até próximo à entrada de parto? Ou quando chegar perto do trabalho de parto já vai ter diminuído? Ah, o sea que sí. Algunos, por ejemplo, me está hablando de edad gestacional avanzada. Por ejemplo, 3 centímetros de cuello, ¿verdad? 3.5 hasta 4 centímetros puede medir el cuello. Mas esses 3 Y a veces vos podés tener ya 39 semanas y te hace el cometido está muy largo, que sí que no estás un poquitito en trabajo de parto todavía. Mas o normal, os 3 centímetros, é até que idade gestacional? Y hasta que entres en trabajo de Até parto. que entra em trabalho. Exactamente. Hasta que entres en trabajo de parto, ¿verdad? Para que yo puedo tener 40 semanas, no, yo estoy en trabajo de parto, es todavía 3.5 por 4 centímetros mi cuello. ¿Entendés? Bueno, entonces. E é possível haver essa diminuição sem ter as contrações, doutor, ou não? Sí o sí hubo contracciones y es que hubo disminución del cuello uterino. Lo que queremos tratar es a veces por eso de disminuir esa contracción, ¿verdad? Lo que generalmente puede haber sin contracciones es de que se dilate el cuello, que es la incompetencia ismico-cervical, ¿verdad? Cuando el cuello es incompetente, ¿verdad? Se abre, sin dolor, sin contracción. Entonces, eso es la amenaza del parto prematuro, que la edad gestacional menor a 37 semanas, ya saben cuál es la diferencia entre rotura prematura de membrana y amenaza de parto prematuro, ¿verdad? Entonces, acá sí importa la edad gestacional. Contracciones uterinas. ¿Cómo se mide la contracción uterina? ¿Saben ustedes cómo se mide? ¿Verdad? Se pone la mano en el fondo uterino. Acá está acostada la paciente. Le hicieron toda su maniobra de Leopold y ahora van a agarrar su reloj 10 minutos. Van a poner su mano en el fondo uterino de la mamá, ¿verdad? Sí. En el fondo. Van a poner así y van a medir su contracción uterina, ¿verdad? ¿Cuántas contracciones es normal que tenga la paciente en 10 minutos para decir que es normal? ¿De cuánto en cuánto? ¿Se acuerdan? Partograma. Ya dieron partograma, ¿verdad? Contracciones uterinas de 3 a 5 es normal que la paciente tenga en 10 minutos, ¿verdad? En 10 minutos, cuando decimos la paciente está en trabajo de parto, 3. Lo ideal es que se mantenga hasta 3, ¿verdad? Pero puede ser 2 también, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá que presencia de 2 contracciones o más en 10 minutos, ya estamos hablando de amenaza de parto prematuro. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo se niega? ¿Alguien sabe más o menos cómo es? Pueden comentar. Ponle la mano en el fondo, ¿verdad? Y después, ¿cómo era que hacías? Tener tu reloj. Para 10 minutos. En 10 minutos. Como assim, daí quando contrai, se sente bem duro, bem duro. Bien duro se siente y eso se cuenta en segundos. Por ejemplo, ella dice, ¿verdad? Pone la mano en el fondo y después endurece la panza de la mamá. Eso se cuenta. ¿Cuántos segundos duró? 20 segundos, 35 segundos, después paró otra vez, ¿verdad? Ahí te quedaba otra vez con la mano, relajó la mano en la panza de la mamá. Esperaba otra vez tu siguiente contracción y medió cuántos segundos duró. Eso es lo que ustedes grafican en el partograma. ¿Se acuerdan del partograma? No se acuerdan tanto, ¿verdad? El partograma, ustedes tenían un cuadrito donde ponían 1, 2, 3, 4 contracciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que importa. Entonces, en 10 minutos se le evalúa a esta paciente y tiene 2 o más contracciones en 10 minutos, ¿verdad? Puede haber una dilatación cervical de hasta 2 centímetros inclusive, ¿verdad? 2 centímetros o muchas veces el cuello muy borrado, o un borramiento cervical menor a 50%. O sea que yo puedo estar dilatada ya o tener un cuello bien borrado. Estoy hablando de parto prematuro, ¿verdad? Amenaza de parto prematuro, perdón. Porque no es lo mismo parto prematuro. Parto prematuro es cuando ya pasó los 4 centímetros y ya va a parir la paciente. Ese es parto prematuro. Ahora, amenaza de parto prematuro de antes de 4 centímetros. ¿Está bien? Entonces, trabajo de parto prematuro, edad gestacional menor, contracciones de 2 en 10, dilatación mayor a 2, dice el más luego, y borramiento mayor a 50%. Prevención. ¿Cómo prevenimos? Uno de ellos nosotros le pedimos a la paciente una cervicometría.
¿Sabe cómo se hace la cervicometría? Yo le hago la ecografía, le veo todo al bebé, ¿verdad? Indicando al paciente con antecedente de parto prematuro. Si esta paciente tuvo antecedente de parto prematuro, yo quiero mirar cuánto tiene la longitud su cuello. Entonces le pido al ecografista que le haga una ecografía transvaginal para que pueda medirme bien cuántos centímetros mide su cuello, ¿verdad? Y eso es algo que ya se utiliza y muchísimo más. Recuerdo cuando se empezó recién a usar, yo le pedía cervicometría a las pacientes en el hospital porque porque yo sé que nosotros diagnosticamos con el dedo, ¿verdad? Pero hay cosas que voy a tener que pedir también, y como teníamos residente, le pedí la cervicometría y el ecografista. Ella una vez mandó decir que antes se diagnosticaba con el dedo, ¿verdad? Pero bueno, ahora me recuerdo nomás de ese caso y me dijo, doctora, el doctor dijo recién que el diagnóstico antes se hacía con el dedo, ¿verdad? Entonces no se imaginó que la de reciente iba a ir a contarme otra vez, ¿verdad? Pero es algo que sí se hace. Se puede hacer con el dedo, pero sí se tiene que hacer cervicometría a las pacientes. Si el cuello de la paciente mide menos de 25 milímetros, mucha probabilidad de que la paciente tenga parto prematuro. ¿Está bien? Entonces ustedes ya saben ahora que si viene una ecografía y dice cervicometría, mira un poco cuánto mide el cuello. O miren ahora la ecografía en sus prácticas y van a ver que dice cuello uterino tantos centímetros. Fíjense ahora ya en las ecografías cuando ustedes están en los hospitales. Miren un poco, ¿está bien? Porque hay algunos que le miden su cuello sí o sí por más que uno le pedí. Hay un estudio que se llama fibronectina fetal que muchas veces se libera a través del amnios, que puede aparecer cuando hay riesgo de amenaza de partos prematuros, ¿verdad? También. Y si yo tengo una paciente que probablemente tiene amenaza de parto prematuro, le encuentro un cuello uterino corto, ¿verdad? Uno de los que se utiliza muchísimo en el tema de los progestágenos, ¿verdad? Progesterona micronizada es el mismo que usa la menopáusica vía oral, es el mismo que se utiliza para amenaza de aborto, es el mismo. Entonces, progesterona mediada a menor actividad en esta hormona se usa para los partos prematuros y se usa de preferencia vía vaginal. El mismo comprimido, chiquitito, parece un mini óvulo, que se puede usar vía oral, se puede usar vía vaginal. Y idealmente que sea vaginal. ¿Qué hace la progesterona en el cuello? ¿Se acuerdan que le dije que el cuello puede ablandarse? Ayuda a endurecer un poco más también. Ayuda a mejorar su elasticidad. Para eso se usa la progesterona también. ¿Está bien? No solamente la amenaza de parto, no solo la amenaza de aborto. Anteriormente casi nosotros no usábamos todavía progesterona. Yo terminé mi residencia y no usábamos todavía progesterona prácticamente, ¿verdad? Ahora se usa ya progesterona para amenazas de parto prematuro. Anteriormente solo se usaba progesterona para amenazas de aborto, ¿sabían? Progesterona micronizada, ¿verdad? De 200 miligramos por día vaginales entre 24 y 34 semanas. ¿Está bien? Hay algunos que le llevamos hasta 36.6 semanas, pero ustedes saben que hasta 36.6 semanas es todavía prematuro, ¿verdad? A partir de 37 es de término, le decimos nosotros. Pero si pudiéramos que el bebé no nazca a las 37, si todo está bien, preferimos que avance más, ¿verdad? Por muchas razones. Ahora, si la paciente justo es una hipertensa, una diabética descompensada, queremos que por lo menos llegue a 37, ¿se entiende? Pero si no, queremos que pase ese 37. ¿A qué edad gestacional es lo ideal que nazcan los chicos? Lo ideal es que lleguen a 40, si se puede. Llegue a 40, si se puede, ¿verdad? Y generalmente hace las 38, dice la mamá, ahora ya te tiran todo, Dios mío, no nace luego, ya quieren que nazca. Y se demostró muchísimo ahora que el tema del autismo, ¿verdad? Tiene que ver mucho también con esa edad gestacional, que nacen antes de las 40 semanas. Con la prematuridad está bastante relacionado también el autismo con la edad gestacional, aparte de muchas otras cosas, ¿verdad? Está muy relacionado. Les comento eso con un estudio que se realizó, ¿verdad? Porque casi todas las cesáreas programadas también a veces, claro que hay cesáreas que tenemos que programar antes de eso, ¿verdad? Entonces, uno de los factores de riesgo, ¿verdad?, del autismo, otro también el tema de la nutrición y las medicaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más ustedes van a investigar en esta paciente? Sí o sí infección, ¿verdad? O sea que si usted tiene una paciente con una amenaza de parto, sí o sí le van a pedir un cultivo, sí o sí le van a ver qué tal si no tiene una infección vaginal, le van a pedir un cultivo de secreción vaginal, ¿verdad? Mejorar la salud bucal.
Y la secreción vaginal, lástima que nosotros no tenemos una clase sobre secreciones vaginales que me gustaría a veces dar, porque cuesta un poco la parte de secreción vaginal. No todas las secreciones, no es que yo le pido cultivo de secreción vaginal a la paciente y ese cultivo es igual para todas. Diferente tipo de cultivo vaginal hay. Diferente tipo de cultivo vaginal, ¿verdad? Y varía mucho en cuanto a qué es lo que busco y qué costo tiene también, ¿verdad? Es muy diferente. Salud bucal, ¿se acuerdan que hablamos mucho de odontología? ¿Cómo influye? Un paciente con caries puede tener amenaza de parto prematuro. Entonces, instruir el tema del régimen higiénico dietético, y a veces quienes son los que hacen este tema de educar a los pacientes, el tema de la higiene, y a veces a lo mejor te le hablan a 50, que 3 aprenda y que ese 3 pueda decirle por lo menos 1 o 2 ya suma. Ahora, esos son los estudiantes. Los estudiantes son los que llegan a hacer eso, porque los hospitales, como no hay suficiente personal, el personal está metido en lo real nomás, y quien hace lo preventivo y le enseña a los pacientes, los estudiantes. Entonces es muy importante el rol del estudiante en eso, que puede así, tipo, dar su granito de arena en su trabajo. Aparte que él se va a aprender, él está dando ya su granito de arena en el hospital. En eso tiene que pensar a veces. Y llevar su cartelecito y alguna cosa hacerle con su docente también. ¿Está bien? Entonces ustedes ya van aportando su granito de arena a la población. Aparte que ya van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conducta si yo tengo una paciente? ¿Se acuerdan la triada del diagnóstico? ¿Cuál era la triada del diagnóstico? Triada. Edad gestacional, contractilidad uterina y modificaciones cervicales. Modificaciones cervicales. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, por supuesto, si yo tengo una amenaza de parto prematuro, le tengo que internar. No le mando a su casa, le ingreso. Le hago un examen obstétrico. ¿Cuál es el examen obstétrico básico? ¿Ah? Ecografía, dijeron, ahora sí. Ecografía puedo hacer también, pero si yo le voy a evaluar, si yo voy a hacer semiología, ¿qué le voy a hacer? Básico. Maniobra Leopold, sí, que es lo que te aprendieron. Sí o sí tengo que hacer maniobra Leopold. Por más que le parezca aburrido, sí o sí tengo que hacer yo maniobra Leopold con mi paciente. Para saber dónde está su fondo, hacia por eso yo mido, veo ya dónde está el dorso del bebé, veo su presentación, ¿verdad? Y van a ver en el hospital que yo le había dicho, ¿cuántas son las maniobras Leopold? 4, ¿verdad? En realidad, en la práctica, nosotros no hacemos ese grado de encajamiento, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sí aprendemos, tenemos que aprender eso, ¿verdad? Grado de encajamiento. Entonces, realmente cuando nosotros estamos tocando la cabecita del bebé o la cola, no sé, algo que queremos ver si está algo ahí, que es la presentación, ¿verdad? Presentación. Entonces, prácticamente cuando yo toco y hago así, ya me doy cuenta si un grado de encajamiento. Porque si yo le hago así y agarro algo duro y pelotea, pasa así. ¿Verdad? Es como si fuera que ustedes tienen un hielito en una bolsa con agua y hacen así, se mueve la cabecita, ¿verdad? Ese es alta y móvil. Y a veces cuando ya no se mueve tanto, ese mueve un chiqui, pero ya no tanto, ese insinuado. Y cuando ustedes tocan algo duro y ya no se mueve, ya está encajado. ¿Me entienden? Ese es cuando están los grados de encajamiento, ¿verdad? Eso es la maniobra de Leopold. Y por supuesto, eso te va a ayudar también para ocultar la bio y demás. Vemos ya tamaño. Yo el examen obstétrico ya puedo ver, por ejemplo, también tamaño fetal, porque la altura uterina, eso es importante si es que lo hacemos bien. Después la ecografía, veo el tamaño fetal, cuánto líquido tiene mi paciente, posible existencia si tiene anomalía, qué grado de madurez placentaria tiene ese. ¿Qué tiene que ver eso? Existe un grado acorde a la gestacional de la paciente. Generalmente grado 1 es todavía, grado 0, grado 1 es todavía prematuro, ¿verdad? Cuando digo yo de repente estoy con un prematuro, pero tengo una placenta grado 3, ¿verdad? Eso es una placenta calcificada y muy madura. ¿Qué significa? Algo no está bien ahí. Probablemente también, si es que yo tengo un grado 3, mi paciente es prematuro de verdad, ¿verdad? ¿Por qué digo prematuro de verdad? Porque hay una semiología importa. Vamos a suponer que tu paciente nunca se hizo ninguna ecografía. Vos solamente le conocés a ella porque no tiene funda, ¿verdad? Vos le haces la altura uterina, ¿verdad? Puede ser que tu paciente tenga 32 centímetros, o sea, que 32 semanas aproximadamente. De verdad es prematuro, pero que si la placenta está muy madura, significa que tiene una insuficiencia placentaria. Ese sí va a tener que sacar el bebé. No le vas a discutir niño. Porque si la placenta no está siendo más suficiente,
ya no hay oxigenación y probablemente ese bebé, muchas veces nuestro miedo es prematuro de verdad o es un retardo encima. Porque cuando la placenta no es suficiente, el bebé no crece. ¿Verdad? Entonces ahí es cuando la semiología ustedes tienen que usar. Porque muchos me dicen así, ¿por qué? Pero si hay ecografía, pero dice que tenés ecografía, entonces vos tenés que cranear en tu mente. Y si está dilatada la paciente y usted no tiene ninguna ecografía, por ahí le parece a usted que es prematuro y ya está dilatada la paciente, ¿cómo se siente que es prematuro el bebé? Ustedes le van a tratar, van a sentir la cabeza y van a sentir como si fuera, ustedes tocaron una de esas pelotas de plástico común y hace así, tú entra y sale, ¿verdad? Esa pelotita de plástico, así es la cabeza del bebé prematuro. No es duro, es así, blandito, tú entra y le doy. Entonces ese decimos, es prematuro. O si no, una pediatra le parece prematuro y le toca decir, pero la cabecita es dura, amiga, le decía yo a mi amiga, porque yo tengo lugar nuevo y vos estás internada, ¿por qué hacer? Ya viene la paciente y después le toca a la paciente y te parece duro, vos decís, impresiona el término. Entonces, para que digamos que este término de la cabecita está durita, osificada, decimos, calota osificada, impresiona el término. ¿Cómo más ustedes pueden darse cuenta que la paciente puede ser de término? Pero por supuesto tendrán que romper la bolsa para ver. Si rompe bolsa y el líquido, ustedes saben que el líquido de una paciente de un prematuro es agua, color agua, bien limpio. Si es de término es blanquecino, tiene grumos, le decimos nosotros. Eso significa que está de término. Entonces son datos que ustedes pueden agarrar que ustedes no tienen ecografía, no tienen, pero la semiología les da para que ustedes digan impresiona de término o impresiona prematuro. ¿Está bien? Le doy nomás esos datos porque a veces eso es lo que ese es lo único que tenés a veces. Ese es lo único que a veces que tenés con tu paciente, después no tenés nada, ningún estudio. ¿Verdad? ¿Ah? Você faz o apigar, né? Apigar? Fala, llama apigar acá. Apgar. Apigar. Cuando nace. Cuando nace se evalúa Apgar. Sí. Sí. El Apgar es como nace y para saber si es la edad gestacional es capurro. Capurro. Capurro es, ¿qué es capurro? Cuando el pediatra le agarra al bebé y le ve cómo está la orejita, cómo está la texilla, todos. Hay unos datos que te van a aprender el año que viene y dicen, tu bebé es de 37 semanas o de 39 o de 35, ¿entienden? Ahora, si el bebé es muy chiquito, si tiene menos de 26 semanas no se puede hacer capurro, se hace bala, se llama, porque es demasiado chico el bebé. Otra escala, son escalas que se usan. ¿Está bien? Bueno. Por essa escala, eu sei que aí já passa para a pediatria, doutor, mas por essa escala que vai a UTI neonatal ou não? São essas escalas que determinam? Esa escala es la que se usa não sobre pela todo. idade gestacional. Sí, la edad gestacional, siempre nosotros le decíamos a la paciente, si es menos de 33 semanas, para se vaya a terapia, ¿verdad? Pero, y ese capurro determina, pero sobre todo determina mi bebé también, pero sí. Ese capurro también determina o si como yo digo que es muy confiable en algún lugar va a decir, en algún lugar va a decir por ecografía del primer trimestre, no sé, en algún lugar va a decir acá en un año, ¿cuáles son las condiciones para inicio autoinhibidor? Dice 22 semanas o menor de 37 por FUN confiable y por eco del primer trimestre, ¿verdad? ¿Qué significa FUN confiable, gente? ¿Qué es FUN? Fecha última de menstruación, ¿verdad? Fecha última de menstruación. FUN. ¿Cómo yo sé que, por ejemplo, mi paciente está embarazada y cómo sé que su FUN yo puedo confiar? ¿Qué le voy a preguntar? Si su ciclo es regular, súper bien. ¿Qué significa? Todos los meses menstrua la paciente. Muy bien. Segundo, si no estaba usando métodos hormonales 3 meses previos, si estaba con anticonceptivo oral, o estaba con diumirena, o estaba con inyectable y hace un mes nomás, ese es no confiable. Pero si ella no estaba con el método hormonal digo, porque pudo haber tenido hace un mes un DIU de cobre, el DIU de cobre no hormonal, no la afecta, ¿entienden? Entonces ningún método hormonal 3 meses previos y que la paciente menstrue todos los meses, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes le pregunten. Otra cosa que tienen que preguntar
preguntar cuando le preguntan fundes, le dicen, señora, usted menstruó. ¿Cuánto normalmente menstrua esa señora? 3 días. Ese día que menstruaste por última vez, ¿menstruaste 3 días o menstruaste un día nomás? Un día nomás. Si es un día nomás, ¿qué dicen ustedes que es? Un sangrado probablemente de implantación. Por eso tienen que preguntarle bien a su paciente. ¿Y quién es el que lo orienta? Ustedes. Ustedes le van a orientar. Entonces, mira, probablemente entonces ese no es su FUN fue el mes pasado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, solamente para recordarle, ¿por qué el del primer trimestre es más confiable la ecografía? O sea que si a mí me trae una ecografía ahora, ponerle que está embarazada viene 89 semanas y le hizo ayer su ecografía, 89 semanas, me dice que tiene 40 semanas y tiene que nacer. Pero sin embargo, su fecha de última menstruación confiable me dice que tiene 35. ¿Verdad? ¿En quién yo confío más? Pero tiene 39, ¿verdad? ¿Qué me gustaría tener con esa paciente para que yo le diga, mira, por tu punto tenés 35? Y ahora esta ecografía que me hiciste ayer, ahora que vos tenés 39, me hiciste y dice 40. ¿Qué yo necesitaría? ¿Qué le pediría? Su primera ecografía. Del primer trimestre, ¿verdad? ¿Quién tiene plumón? Nadie tiene plumón. Para escribir. Nadie tiene. Bueno. Ella tiene. Bueno, ¿por qué no tiene ecografía el primer trimestre? Primer trimestre, ¿hasta cuántas semanas es? Hasta 12, ¿verdad? Les cuento que cuando ustedes ven una ecografía, van a ver así un saco negrito, ¿verdad? Y van a ver acá un embrioncito chiquitito, ¿verdad? Miren la ecografía de los hospitales, van a ver que hay una crucita acá y una crucita acá. Miren cuánto mide, se llama CRL o LCM. En el primer trimestre, la estacional se mide así. Así se mide. Yo digo, le hago CRL, ¡pum! Me sale, 6 semanas. Le hago, ¡pum! 7. ¿Verdad? Pero a partir de 12 semanas, fíjense la ecografía un poco ahora. ¿Cómo le miden al bebé? Miden, van a ver varias fotos, van a ver la cabeza del bebé, le miden acá, el abdomen del bebé, miden acá, y la longitud del fémur. O sea que la edad gestacional a partir de 12 semanas se saca por la suma de estos tres, de la cabeza, de la circunferencia abdominal y longitud del fémur. Y esto se puede alterar mucho. Por muchas razones. Puede ser que la mamá está muy desnutrida, la placenta ya no está funcionando bien, ya empieza a ser más chica su abdomen. O ella tiene alguna enfermedad ya luego y su panza es más grande. O sea que me hace que sea mayor el terreno. Cuando más edad gestacional tiene la paciente, más posibilidad de que esa ecografía se equivoque. O sea que no es que se equivoca, sino que yo saco la edad gestacional de la paciente por el tamaño de la cabeza, por el tamaño del abdomen, ¿entienden? Si es microcefálico, no me va a coincidir. Si es macrocefálico, tampoco. O mamá diabética descompensada, ¿qué pasó con el bebé? Engordora. Y puede ser que ese bebé me diga la ecografía que tiene 40 semanas, pero en realidad tiene 35. ¿Se entiende eso? O al contrario, puede ser que la mamá sea fumadora, desnutrida, todas esas cosas, ya tiene 40, pero mi ecografía me dice 35, al revés. O sea que es un RCI1. ¿Se entiende? O sea que en el último trimestre puede haber diferencias hasta de 4 semanas, y eso es mucho. 4 semanas es mucho, ¿verdad? 4 semanas es mucho. Bueno, es lo mismo que yo diga 34 y 38, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Viene con contracciones uterinas y tiene 33,5, le voy a poner otro inhibidor. No quiero que pare, pero si ya tiene 38, por supuesto que le voy a vaya el parto. O sea que hay una gran diferencia. Cuando una paciente, usted trae una ecografía y coincide su primera ecografía con su última, quiere decir que el bebé tiene un buen crecimiento. ¿Se entiende? No sé si les mandé todo lo que les dije, ¿no? ¿Se entendió? Les quise nomás recordar porque ustedes cuando miren la ecografía, miren un poco eso ahora. Mira, vamos a agarrar la ecografía de la paciente y vamos a mirar. Y así, tipo, vienen por esta ecografía, pero busquen su otra ecografía. Y miren cómo era en el primer trimestre, cómo le midieron al bebé. Para recordarse.
sobre todo si tuvo cesárea, segmento inferior, donde nosotros cortamos la cesárea, en el segmento inferior. A veces el segmento inferior está por romperse y ese es un riesgo, ¿verdad? Cariotopografía externa, una vez ya les hablé que era cariotopografía externa. Cariotopo era un aparato que se pone uno en el fondo uterino y otro en el latido del bebé. Y análisis de laboratorio, por supuesto, le voy a hacer cultivo, hemograma, tras completo del paciente y cultivo para estreptococo beta hemolítico, siempre, ¿verdad? O si es necesario hacer por micoplasma, uroplasma, otro tipo de gérmenes comunes también le hago. Yo si le digo estreptococo al laboratorio, me va a hacer estreptococo, porque no es el mismo hisopo. Para, si vos le decís quiero micoplasma y clamidia, ella usa otro hisopo raro. Son varios reactivos que usan. Ustedes tienen que especificar cuando piden qué es lo que ustedes quieren. No le pueden decir, por ejemplo, quiero cultivo de secreción vaginal, no te va a estudiar estreptococo. Y eso me estoy dando cuenta que es la práctica diaria que están haciendo. Están pidiendo cultivo de secreción vaginal y no les están informando de estreptococo porque no le están pidiendo estreptococo. ¿Se entiende? Tienen que pedir ustedes. E assim já está pedindo cultivo, não sair? No, si vos haces un cultivo de gérmenes común, vos le pedís cultivo de secreción vaginal, así pones, te van a estudiar cándida, te van a estudiar tricomona y galerea. Si yo quiero saber gonorrea, herpes, si yo quiero saber, por ejemplo, si yo tengo, no, pues yo quiero saber si yo tengo infección de transmisión sexual, herpes, clamidia, uroplasma, gonorrea, todas esas cosas, te voy a pedir panel de IST-12 patógenos. Yo tengo candidiasis, lo ideal es que yo tenés candidiasis de repetición, quiero saber si vos tenés infección por Candida albicans o por gravata o por otro tipo, entonces te pregunto, cultivo para antifúngicos con antifungilano, ¿verdad? Otra vez diferente, porque si yo le pido cultivo de secreción vaginal nomás Candida albicans, nomás me va a estudiar. Si tiene gravata y eso no me va a venir más, y gravata es otro tratamiento. ¿Se entiende? ¿Verdad? Gravata, otro tipo de cándida, es otro tipo de tratamiento. El más frecuente es albicans, pero puede ser que sea otra cándida, por eso que hay infección vaginal. Y definitivo, uno es otro en la alimentación de la paciente. ¿Verdad? ¿Me querés preguntar algo? Não, é só. É estranho que pedir cultivo e que não salga, verdade? É justo, e aí, porque aí são coisas distintas, né? Até Sim. estava comentando, porque a candidíase, na verdade, ela é um fungo, né? Sim. A cândida. Sim. E aí o estreptococo seria uma bactéria. Exatamente, são outra vez. Mas aí quando vai fazer o cultivo, não coloca para crescer e depois não vai avaliar esse Sí, crescimento? pero vos tenés que pedirle al laboratorio. Senão ele não faz. No, porque nos falta que venga un bioquímico y nos explique. Si yo le pido a ella, O tipo de crescimento. tiene que ponerle para saber si reactivos, exactamente. Si yo le pido, le pone el reactivo si reacciona al estreptococo, le pongo el reactivo para micoplasma. Especificar. Por eso que un IST de 12 patógenos va a ser más caro. ¿Y por qué le digo yo eso? Porque yo le tomo la muestra al paciente a mi paciente, ¿verdad? Y dice, pero un cultivo cuesta 200.000 y tipo IST cuesta 800.000. ¿Cuánto reactivo usa el laboratorio para Cada microorganismo vai ter um reativo, né? así? ¿Me entienden? Por eso siempre es importante que ustedes especifiquen. Lo mismo con el test de HPV, gente. El test de HPV no es igual todo. Existe algunos de ADN, estudia alto riesgo, bajo riesgo, otro estudia solo 16-18. Claro que va a ser más barato, ¿verdad? Depende mucho qué se te está estudiando. ¿Se entiende? Me hice un laboratorio completo, 200.000, no me alcanzó. Que es el laboratorio completo de hemograma, perfil renal, colesterol y cosas. Ahora, de verdad completo, magnesio, zinc, selenio, vitamina D, vitamina B12, eso, hacerte tu costo, ¿verdad? ¿Se entiende? Diferente. Entonces, por eso yo más o menos le comenté esto también, porque yo sé que ustedes, por lo menos para que tengan idea ya, porque para que le expliquen a los pacientes, ¿sí? Aqui tem, no serviço público, tem problema em relação à solicitação desses exames, assim? Para que se haga, Sí. casi nunca hay. Sempre tem que ser particular. Pero ¿cuánto cuesta un estreptococo? 150. Por isso que é difícil aderir ao pré-natal. Es difícil a veces hacer Para um prenatal. tratamento empírico, então? Podés hacer un tratamiento empírico. A veces puedes hacer para el estreptococo, puedes hacer. Que justo el estreptococo
lo que tenía. Ahora sí, otros términos ya no sabemos, ¿verdad? Porque no hay, cuando le dije yo, sería interesante, no todas las secreciones vaginales son específicas. ¿Qué significa eso? El clásico es cándida, que es grumoso, pica, bla, ¿verdad? Pero micoplasma, neuroplasma, eso no tienen secreción específica y está ese mezclado con la cándida. Por eso es importante el cultivo. Cuesta, y no solamente en el público, en el privado también. Por lo menos en el privado tenés que pedir, mira, tenés que hacer ese test, tenés que hacer tu pH, y después si no mejora, y bueno, una vez que te da tu pH, tenés que pedir otra vez. Cuesta un poco también, ¿verdad? Bueno, hubiese sido genial que todo lo que pidamos haya, ¿verdad? Pero lastimosamente no es así. Bueno, tratamiento de ataque entonces sin membrana íntegra 34 semanas. Tiene 34, menores de 34 semanas, reposo absoluto en cama. Casi siempre en sus indicaciones que van a poner de reposo en decúbito lateral izquierdo, para hidratación con suelo fisiológico, útero inhibidor. ¿Qué significa? Hoy van a empezar a conocer ya que son los útero inhibidores o tocolíticos. Ese es su otro nombre. Útero inhibidor o tocolíticos. ¿Qué significa eso? La paciente está con contracción y yo le quiero poner un medicamento para que pare esa contracción, ¿verdad? Entonces, tocolíticos o útero inhibidores son eso, o antihispamónicos también que se ponen. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para inicio? ¿Cómo yo hago un útero inhibidor? Primero que tengo que saber que sí, de verdad es prematuro, diagnóstico dijimos por FUN o por ecografía del primer trimestre, ¿verdad? Ya saben entonces que es FUN confiable ustedes. Sí. Digan bien, porque si por ahí salen el examen los que están acá, entonces van a ganar su punto en eso. Bueno, entonces, ausência. Uma situação que seja regular, que não tenha sido, que não tenha usado Método anticoncepcional antes de 3 meses. Súper bien. Eso es confiable. También eso en la práctica le pueden preguntar, ¿cómo ustedes saben que su FUN es confiable? E quantos dias também que menstruou nessa última menstruação, se foi Claro. 1 ou 2 foi 3 dias. Sí, exactamente, porque a veces la gente te dice el día de su implantación. El 18 de julio menstrué, pero ese día, un día no me vino. ¿Y cuántos días ya menstruaban antes? 3, 5 días. Entonces probablemente no fue su menstruación, fue una implantación. Não. ¿Entienden? Só que é racional. Essa implantação, ela pode acontecer por la quinta semana? Sí, a partir de la 7 y 8ª semana puedes tener tu sangre de implantación. Minha irmã está embarazada e tuve esse sangrado e se desesperou, né? Aí sí. falei pra ela que podia ser da validação e tal. Puede ser implantación. Puede ser implantación si es un día sobre todo, eso es. A veces el que no quiere embarazarse va a menstruar, se emociona y después paró, ¿verdad? Entonces, pero era embarazo. ¿Sí? Bueno, cuando tengo contraindicado de usar tocolíticos, cuando tengo una placenta previa con hemorragia, o sea que mi paciente está con contracciones, es placenta previa, está sangrando, no le voy a poner otro inhibidor, mucho menos si hay desprendimiento, prematuro normal no inserta. Recordar, que sigo viendo ese, anionitis, infección tiene la paciente, no le voy a hacer. ¿Qué significa eso? Probablemente es una paciente que a lo mejor rompió bolsa y al romper la bolsa, ¿verdad? Ella tuvo infección, no puedo. Por supuesto, muerte fetal no voy a inhibir, ¿verdad? Malformaciones fetales, sufrimiento fetal. Este significa sufrimiento. ¿Qué significa SBFC? Sospecha de bienestar fetal comprometido. ¿Está bien? RCIU, retardo de crecimiento intrauterino, tampoco se ultrainhibe. ¿Está bien? Preeclampsia severa o eclampsia, tampoco se ultrainhibe. Y trabajo de parto ya avanzado, mayor a 4 centímetros de dilatación, tampoco ya se ultrainhibe. ¿Está bien? Bueno, entonces son las contraindicaciones para una ultrainhibición o tocolíticos, ¿verdad? Mas nesse caso, doutora, como é que vai? ¿Qué pasa con ella? Por ejemplo, tiene 4 centímetros ya, evolución espontánea al parto. Tampoco le agregan oxitocina, ¿verdad? Le deja Independiente de la edad estacional. Ahora, si nosotros tuvimos un caso que tenía 4 y le intentamos igual, así entre nos así es, ¿verdad? Sí. Y que funcionó, y sí también. Entonces hay veces que, pero tipo evolucionamos nomás, tenía 3.
Intentamos. Si no, rapidísimo le ponemos un suero fisiológico si avanzó. ¿Por qué le ponemos un rapidísimo suero fisiológico? Para que no me haga atonía después del parto. Porque si yo puse útero inhibidor, después la paciente viene a parir, el útero que puede pasar, relajar. Entonces ocurre la atonía uterina. Te van a dar una clase de práctica de atonía uterina. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones médicas para usar, verdad? En casos sobre todo diabéticos insulino dependientes, hipertiroidismo, pacientes, mujeres cardiópatas, tienen asma grave, insuficiencia renal. En esos casos lo que están contraindicados, ¿verdad? Sobre todo si son diabéticas compensadas, eso también se contraindica la contraindicación. ¿Está bien? ¿Y por qué, por ejemplo, cardiópatas y eso? Porque les cuento que cuando nosotros ponemos inhibidores, siempre le decimos a la paciente, a la enfermera, le decimos, si tiene una frecuencia cardíaca mayor a 120, suspender o regular. Si tiene taquicardia o si hace, porque ¿cuál que hace los inhibidores de hipotensión? Puede hipotenciar a la paciente, ¿verdad? Entonces, si tiene algún tipo de cuadro cardiovascular, pues entonces se trata de evitar ese tipo de medicaciones. Ahora, hay un medicamento, voy a irme acá directo, que se llama Atosiban, nombre comercial en Paraguay, Tractosile, que es uno de los que menos produce, o sea que no tiene casi contraindicación, no produce problema cardiovascular, no produce hipotensión, pero así también completar un esquema con él cuesta 8 millones aproximadamente. Más o menos, ¿verdad? Tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo hacer eso, entonces es mucho más costoso, entonces no es tanto en nuestra realidad todavía, ¿verdad? Entonces me fui nomás ahí para recordarles eso. Inhibidores que no se recomienda más de 2 ciclos, los salbutamoles y la desoprenalina, betamimético. Anteriormente, antes se usaba más, no se usaba prácticamente la desoprenalina, se usaba salbutamol. Se usaba salbutamol como otro inhibidor, ritodrina también como otro inhibidor porque es un betamimético. Y los betamiméticos actúan inhibiendo. Entonces se usaba 2 cc, ¿verdad? 4 ampollas en 500 cc de suero glucosado y se iba pasando de un salbutamol, ¿verdad? Y la que más usamos nosotros ahora es exoprenalina en Paraguay, ¿verdad? Exoprenalina, porque hace su costo así, razonable, ¿verdad? Entonces, exoprenalina viene así, tiene un nombre comercial, se llama Argocián, se llama. Nombre comercial en Paraguay, Argocián. O salbutamol seria para... Ultra inhibidor. ¿Para qué? Para que não tivesse mais contração. Exactamente, para eso se usa. Entonces, agregamos este 10 cc, o sea que 10 microgramos en 10 cc de suero fisiológico en 10 minutos. O sea que ese es un tratamiento de ataque. Llega la paciente y le agregamos 10 microgramos en 10 cc de suero. Lentamente se le pone en vena, ese es cuando llega. Y después preparamos otro frasco, preparamos por ejemplo un frasco de 500 ml, ¿verdad? De suero. Y le ponemos 4 ampollas, pero en este 4 ampollas, cada ampolla, hay 2 tipos de ampollas, gente. Hay de 10 y hay de 25. ¿Se entiende? El de 10 le pedimos para poner el 10 cc y diluimos y le ponemos ataque. Y tenemos otro de 25 microgramos y ese ponemos 4 ampollas en 500 y le goteamos. ¿Se entiende? Entonces yo puedo decir, mira, viene con mucha contracción, hacerle un ataque ahora le dice 10, o sea que de 2, o sea que la ampollita de 10 microgramos vas a ponerle en 2 cc, o sea que en 10 cc de suero, en la jeringa, ¿verdad? Le vas a pasar todo venoso lento y después prepararle el frasco de 500 ml, ponerle las ampollas de 25 microgramos, 4, ¿verdad? Serían 100 microgramos y ahí se mantiene el goteo. Generalmente se empieza así, le digo a Belice, 30 gotas por minuto, dosis respuesta. ¿Qué significa eso? Yo le pongo a 30 gotas por minuto y después yo tengo que controlar. ¿Cuántas dinámicas tenía ahora la paciente? 4 en 10. Después de 30 minutos ya le estoy goteando el medicamento y me voy a reevaluar. ¿Cuánto tiene la paciente? Ahora ya tiene 3 en 10 nomás, está mejorando. Le miro otra vez 30 minutos y evalúo otra vez 2 en 10. Está actuando el medicamento, ¿entienden? Está haciendo su acción. Está disminuyendo progresivamente su contracción uterina y vamos controlando.
Después, si es que la paciente responde muy bien, ya a veces regulamos este goteo. Puedo poner en 20, puedo poner en 15, ¿verdad? Lo ideal es lo que son enfermeros, saben que si tuvieran una bomba de infusión o tienen un, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Hay uno que, medidor de gotas. ¿Cómo se llama? Porque sí que normalmente vos tenés que medir, estar ahí con tu reloj, ver los goteos, ¿verdad? O si no, tenés tu regulador, ¿verdad? Y en la bomba de infusión, ¿qué es lo que ayuda? Vos le programás todo y él te gotea bien, ¿verdad? Entonces, si tuvieras bomba de infusión, ¿verdad? Entonces, ese es lo ideal. Pero si no es así, ¿verdad? ¿Cuántos minutos, verdad? Sí. Entonces, van controlando eso los índices, ¿verdad? ¿Está bien? Doutora, independente da idade gestacional, tem essa conduta desses dois? Si es prematuro. Sí, entre Sí. 22 e 37, independente da Exactamente. idade, vai... Sí. Sobre todo, inclusive hay casos que a partir de los 36 no se usa más inhibidores. Por debajo de los 36, un inhibidor sí se usa cuando están con contracciones y no hay contraindicación de uso. ¿Qué es lo que más se usa? Es sopranalina en Paraguay, ahora mismo, ¿verdad? No. Otra cosa que es muy sencilla, que es la nifedipina. ¿Conocen la nifedipina? Que es un antihipertensivo, ¿verdad? Pero en realidad en este caso es un ultrainhibidor. O sea que el salbutamol usamos para paro respiratorio y ultrainhibidor. La nifedipina también es un ultrainhibidor que actúa en los bloqueadores de canales de calcio, ¿verdad? Entonces iniciamos vía oral, ¿verdad? Sublingual y luego vamos haciendo 20 miligramos vía oral cada 8 horas. Yo me acuerdo cuando éramos residentes, ¿verdad? Siempre yo sabía que la nifedipina era un ultrainhibidor, pero nunca habíamos usado. Hasta que el ministerio nunca más usó un ultrainhibidor, ¿verdad? O sea que en esa época, ahora parece que hubo otra, no sé. Lo que sí, nuestros pacientes no tenían para comprar su medicamento, entonces ¿qué nos quedó? ¿Qué es lo que teníamos en el hospital? Nifedipina. Y le pusimos y funciona a él. Se usa muito. Funciona a él. Se usa muito. Funciona, ¿verdad? Nosotros no teníamos miedo porque después ya hay estudio igual, pero nosotros tipo, ¿será que vía oral va a funcionar? Funciona. Mas é 30 miligramas. Não, mas a sua dose já está aqui. Eso entonces lo que es. Ahora, ¿cuándo está contraindicada? Si la paciente tiene una pH muy baja. Tiene una pH muy baja o si, por ejemplo, mi paciente está con sulfato de magnesio. ¿Por qué cree que la nifedipina se trata de no usar con el sulfato de magnesio? ¿Ya? Vai causar mais hipertensão. Puede causar más hipotensión o puede ella o la nifedipina exacerbar la función del sulfato de magnesio. ¿Y qué era el sulfato de magnesio? Su dosis, ¿verdad? Su dosis era muy próxima a la tóxica, entonces puede producir intoxicación por sulfato de magnesio porque actúan en el mismo canal. Los dos actúan por los bloqueadores del canal de calcio, entonces a veces ¿qué hace la nifedipina? Potencializa la acción del sulfato de magnesio. Esas son una de las razones por las que muchas escuelas a veces no usan juntos, ¿verdad? Pero funciona bien ahora. Aquí pregunta la niña ketorolac, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa acá, por ejemplo, con ketorolac, indometacina y eso? Fíjense esta parte. Contraindicado en mayores de 32 semanas porque puede producir, no escribí ahí, pero puede ser que produzca Bluetooth persistente. O sea que ketorolac, indometacina, ibuprofeno, eso yo ya no doy después de las 32 semanas. Porque puede producir un ducto persistente del bebé. ¿Se acuerdan de la embriología cuando tuvieron Schultz? ¿Ustedes no tuvieron Schultz? ¿Ustedes no tuvieron embriología? Era para ter histologia, mas não. Ah, ya. Pues ya hasta ahora me acuerdo de clase de... Pero Schultz me acuerdo de embriología. Schultz, cómo era la comunicación del corazón del bebé intraútero y cuando el bebé llora, se hacían todo esto. Se hacían varias válvulas. Y muchas veces hay una válvula que se llama ductus arterioso en el corazón, que cuando llora el bebé, cuando nace, ¡pum!, se tiene que cerrar también. Y a veces no se cierra. Y entonces la bebé tiene dificultad respiratoria. Ustedes ya vieron bebés que nacieron de término y empiezan a tener dificultad respiratoria. O sea que ya, ¿verdad? Es porque tiene el ductus persistente. Y a veces va a tener que internar y ponerle mucho oxígeno a alta dosis para que empiece a cerrar ese ductus, ¿verdad? Entonces, si yo le doy después de las 32 semanas, empiezo a darle ibuprofeno horario, indometacina, porque indometacina es muy bien utilizado
Pero tienen que saber que puedo, indomethacina es vía oral, gente, en Brasil hay, ¿verdad? Indomethacina en Brasil hay. Y funciona muy bien, solo que tiene que ser antes de 32 semanas. Y este ya le hablé, Tractocile, ¿verdad? Bueno, cuando yo finalizo el tratamiento de ataque, cuando la paciente tiene disminución de las contracciones, ¿se acuerdan que le dije que tenemos que ir controlando? Y controlar generalmente le dejamos 24 horas y le disminuimos el goteo y 48 horas le sacamos. Otra cosa es cuando la paciente tiene contracciones persistentes más de 8 horas. O sea, que 8 horas y no hizo efecto tu medicamento, pero el paciente está dilatando, ¿verdad? Entonces, suspende también. Si tiene dilatación mayor a 4 y si hay presencia de sospecha de vitalidad fetal comprometida. O sea que hay una alteración de la vitalidad en mi feto y tengo que entrar. ¿Verdad? Tengo que entrar a cesárea sin eficacia, ¿verdad? Si está comprometida. El tratamiento de sostén, ¿verdad? Generalmente dice eficacia discutida, pero nosotros utilizamos, ¿verdad? Antes de que nosotros le retiremos a la paciente a su vía, vamos a ponerle que yo 48 horas le voy a dejar su suero, su ducto colítico, ¿verdad? Entonces, 4 horas antes o 6 horas antes ya le iniciamos vía oral. Entonces, le iniciamos su vía oral, después le sacamos su suero y continuamos con su vía oral, ¿verdad? Y tenemos la isoprenalina, tenemos la isosuprina también por vía oral para usar. Y así, con eso después ya si no tiene más contracciones, se le da el alta a la paciente. ¿Está bien? Por supuesto. ¿Cómo? Sem medicação nenhuma, daí. No, vamos a suponer que todo este periodo de tiempo usted le dio tiempo para hacerle su cultivo, su secreción y todas esas cosas, ¿verdad? Si es que salió positivo, ya le damos también su ampicilina. Si es que tiene un cultivo positivo, le hacemos también ya el medicamento. Ahí ya le vamos haciendo también, ¿verdad? Y después se va vía oral en su casa. Y con reposo. ¿Está bien? Y otra cosa que se utiliza bastante ahora también, aparte de vía oral, vía vaginal, que le llaman poner progesterona. ¿Está bien? Se va con su progesterona vía vaginal también, la paciente. Y con una fajita embarazada. ¿Conocen la fajita embarazada? Faja embarazada es una faja que se pone así y levanta la pancita a la mamá. Y parece como que le ataca. Eso ayuda mucho también a veces para las contracciones. Sobre todo cuando la paciente trabaja mucho, ¿verdad? Porque ahora las mamás trabajan, ¿verdad? Se debería disminuir un poquitito, ¿verdad? Si van a ser mamás, ustedes son estudiantes de medicina, no agarren más trabajo cuando sean médicas, porque a veces decimos quiero ser médico para trabajar menos y ya se agarramos miles de guardias, ¿verdad? Y hay que también equilibrar, ¿verdad? Bueno, eso no tiene nada que ver con medicina, pero es, porque si no, a veces nos cuesta ya ser mamá. Y también hay que hacer un equilibrio, no es todo solo, nomás en otra profesión. Entonces, maduración pulmonar, ¿verdad? Aparte de que yo le estaba haciendo un inhibidor a esa paciente, yo tengo que madurar su pulmón si tiene menos de 34 semanas. Y estos son los maduradores pulmonares, gente. El más eficaz, el más lindo de todo es betametazono. De 200 miligramos intramuscular le pongo y repito en 24 horas. Le completo 2 dosis. Lo que sí que se tiene que completar 24 miligramos, tanto betametasona como dexametasona. Entonces, betametasona ya viene luego de 12 la ampolla. Este es uno de los mejores para el pulmoncito del bebé. Pero dexametasona de 6 miligramos, o sea, intramuscular cada 12 horas, 4 dosis, prácticamente en 48 horas. Pero vamos a suponer que yo tengo miedo que el bebé venga antes. Yo puedo hacer cada 6 horas. Y cada 6 horas son 4 dosis en 24 horas. 4 miligramos en 24 horas. ¿Se entiende? Generalmente a veces entonces si está internada le hacemos el endovenoso, su dexametasona. Justo tengo dexametasona de 8. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuánto yo quiero completar? 24 miligramos. Entonces le voy a hacer cada 8 horas. Porque 8 por 3, porque cuando es cada 8 horas, es 24 dividido 8 es 3 veces, ¿verdad? Entonces 8 por 3, 24. Entonces, jugamos nomás con eso nosotros, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. No duden de decir cuando lo entienden. Porque ese era un error mío como estudiante, tenía vergüenza de lo que iba a decir mi compañera que ya entendió y ya ese es un error eso, ¿cuál? Hay que decir, hay que aprovechar. ¿Verdad? Entonces, dexametasona, betametasona, vamos a suponer que la paciente es una diabética compensada. Es una contraindicación de usar corticosteroides, porque le va a descompensar más. Entonces, en esos casos, nosotros podemos utilizar Ambroxol, ¿verdad? En ampollas.
Sí se puede usar la tiroxina también. El Ambrosol es el que más se utiliza. Ô, doutora, e nessa evolução do quadro todo, dessas contrações e tudo mais, se com todas as manobras já feitas, todas as medicações já feitas, não diminuir e não durar essas 24 horas, pode acontecer isso? De não conseguir completar o ciclo do corticoide para madurar o pulmão? Sim, ocurre. E viene. Mas aí não dá uma sobrecarga de corticoide. Lo que a veces Fazer hacemos as 24 miligramas de uma... Generalmente lo que hacemos es, por ejemplo, hacemos maduración rápida también, dice con hilo a veces. Le hacemos y le aumentamos la dosis de 500 cada 6. ¿Verdad? Si no te da. O si no, pero generalmente le hacemos la sobrecarga de las DEXA. Pero hacemos, por ejemplo, ponerle que vos tenés betametasona y va a venir tu bebé, entonces le adelantamos dentro de tu 12 horas, ¿verdad? Eso sí puede hacer. E legalmente falando, fazendo tudo isso, escrevendo, estaria, se o desfecho não for legal, a gente estaria respaldado porque fez tudo Hiciste conforme. todo lo que vos tenías que hacer y no funcionó, ya vos ya escribiste todo que vos hiciste todo lo que tenías que hacer y vino el bebé. Bueno, todavía no está escrito acá, pero en algún momento está escrito, pero vamos a decir si se acuerdan vos de algo. Vamos a suponer que ocurre lo que dice, viene la paciente, tiene 31 semanas. Vamos a suponer, la paciente tiene 31 semanas. Viene, le ponemos otro inhibidor, pasaron 8 horas, no paró de tener contracciones, se fue, está con 6 ya. ¿Va a haber parto o no? Va a haber parto. Aparte de que yo ya le hice otro inhibidor, voy a suspender otro inhibidor, ¿verdad? Su corticoide ya hice lo que pude. ¿Qué le voy a poner? Más. Que pueda ayudarle a ese bebé que tiene 31 semanas. Le pusiste ya Dexa, vamos a poner que le pusiste Dexa. Pero va a venir tu bebé y tiene menos de 32 semanas. ¿Qué puedo hacer yo para neuroprotegerle? Neuroprotección con sulfato de magnesio. En preclasia severa, creo que no hablamos tanto sobre eso porque preclasia se pone ya no un sulfato, ¿verdad? Pero el tema es que si vos vas a tener un bebé que es menos de 32 semanas y vos le querés hacer neuroprotección, porque una de las cosas que más tienen los bebés a veces es hemorragia cerebral prematura, ¿verdad? Le van a hacer neuroprotección con sulfato de magnesio. O sea que en este caso van a usar sulfato de magnesio, no van a usar como anticonvulsivante, van a usar como neuroprotector. Pero, mesmo assim, não mamar. E lá mamar. Sí, en la mamá la van a poner. Mas aí, entre esse período de trabalho de parto, já faz um sulfato de magnésio. Sí, sí. Además, en tu indicación tiene que decir, caso no funcione un inhibidor y tu paciente tiene menos de 32 semanas, se aplica sulfato de magnesio. Se hace su dosis de ataque. ¿Está bien? Bueno, ¿en qué caso nosotros tenemos contraindicado corticoides? Paciente con inmunosupresión, terapéutica, TBC activa, infección severa, y acá falta, ¿qué falta acá? Que yo les dije a ustedes, que tampoco puedo hacer. Diabetes descompensada, tampoco puedo usar. Porque el corticoide va a alterar el metabolismo. Entonces, diabetes descompensada, no. ¿Está bien? ¿Escribieron? Também que o corticoide pode compensar a criança ter diabetes. Sí, claro. Por isso que tem que ser bem Sí, específico. específico y se usa solo si es necesario. No es que toda la embarazada tiene que tener, ¿cómo se dice? Ahora porque toda la embarazada quiere que vos le pongas ya maduración pulmonar. No, es que toda la embarazada quiere maduración pulmonar. Então, e como se for uma diabetes descompensada, vai fazer insulina para compensar isso, para que se estabilizou a glicemia, eu já posso entrar daí com a dexmetasona? Si te da tiempo puedes entrar, pero si no tenés, van a usar, ¿qué van a usar? Mas o Lomoxol não é aquele que é caríssimo? No, no es tan caro. Não é aquele No. No, el que yo les hablé que era carísimo es la Tosivam, el putro inhibidor. Este Ambrosol se tira la ampolla por ahí, es barato. Ese sí, putro inhibidor, entonces ¿qué van a usar?
solo. Mas a maior efetividade é do De corticoide. las corticoides. Mayor efectividad tienen ellos. ¿Verdad? Entonces, habla de habla de algunos casos que se puede hacer un segundo ciclo de autoinhibidor, pero solo si por lo menos pasó 7 días de tu autoinhibición. No se puede hacer, por ejemplo, se internó, le hice 2 días, después de 2 días tuvo la conversión, no se puede repetir otra vez ciclo de tocolíticos. Entonces se dice que yo puedo hacer otro esquema tocolítico después de 7 días de mi primer ciclo. Vamos a suponer que la paciente se internó con 31 semanas, después se fue a su casa, después de 15 días vino otra vez con ese cuadro. Yo puedo volver a usar otro inhibidor en un segundo ciclo. ¿Está bien? Lo que no se puede usar está internada, ya mejoró todo, otra vez agregarle enseguida un tocolítico. Eso es lo que no se recomienda, ¿verdad? ¿Está bien? E esse segundo ciclo para uma duração pulmonar também, depois de 7 dias? Ou não? Mira, este es un estudio tan discutido, pero que antes, yo te digo, cuando yo era estudiante, estaba en 4º año de medicina, nosotros sí o sí hacíamos rescate, se llama, eso que vos me decías, rescate, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad se demostró que según muchas escuelas usan mucho, ahora solamente una dosis es suficiente, ¿verdad? Hay algunos casos que uno todavía rescate después de las 36. Y les cuento que hay escuelas y escuelas, discusiones, escuelas que hacen, escuelas que no hacen. Nosotros normalmente no hacemos más, nuestra escuela, ¿verdad? Por las 36 semanas. Ya corticoide no le hacemos más, nosotros solamente hacemos autoinhibición y no se hace más corticoide, ¿verdad? Acá le hablé de la neuroprotección con el sulfato de magnesio, ¿verdad? Eso es lo que se le hace para hacer, si tiene mi paciente, entonces si mi paciente tiene, ¿cuándo yo uso un neuroprotector? ¿Cuándo tiene la paciente menos de? 32? Só menos de 32, doutora? Só Mas menos de 32 e 36 ya no se usa. já madurou totalmente? Sí, porque generalmente se dice que después de las 32 semanas el sistema nervioso central está maduro. Por eso que la cardiotopografía también para saber si el bebé está reactivo se usa a partir de 32 semanas recién. Por eso que después de 32 semanas recién la mamá siente que el bebé patea diferente, ¿verdad? Porque el sistema nervioso central Já está. maduró, ¿me entienden? Va cambiando, ¿verdad? Recientemente. Por eso el sistema nervioso central entonces a partir de 32 semanas madura. Y a partir, porque las escuelas algunos dicen que después de las 34 semanas no les ponen más corticoide, porque a partir de 34 semanas se liberan los neumocitos tipo 2, que son los que liberan los surfactantes que maduran el pulmón del bebé. ¿Se entiende? El mismo surfactante que se usa a veces en bebés prematuros en el hospital, se le aplica surfactante a los bebés. ¿Está bien? Bueno, contraindicaciones para sulfato de magnesio si el paciente tiene miastenia gravis, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Pobre mamá que no va a poder hacerse ni autoinhibidores ni sulfato de magnesio. No es pobre mamá, pobre bebé, ¿verdad? Pero son cuadros que no se hacen por el tema de que el riesgo de muerte materna, ¿verdad? Entonces, ¿se entendió eso, verdad? ¿Cuándo yo le doy alta a mi paciente? Cuando cesó la actividad uterina por lo menos por 72 horas, finalización del embarazo según criterio estético si la actividad uterina no mejoró o apareció infección. ¿Verdad? O mejoró mi paciente en 72 horas o apareció alguna cosa que haga que yo interrumpa ese otro inhibidor, interrumpa la gestación. En esos casos, ¿verdad? Eso es lo que va a ser la conducta de nuestra paciente con amenazas de parto prematuros, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Alguna